Vamos a iniciar ahora este hermoso domingo que es Pentecostés. El evangelio que vamos a escuchar va a ser el del capítulo 20 de San Juan, de los versículos 19 al 23. Y nos dice: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, nos dice Jesús, reciban el Espíritu Santo. Bueno, después de haber leído una o dos versiones, vamos a pasar a leer el pasaje de versículo en versículo. Y vamos al versículo 19. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, con miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Si se fijan, aquí yo en la imagen que puse, vemos a ese Jesús en medio de sus discípulos. Al fondo se ve la puerta que está cerrada y todos los discípulos a su alrededor viéndolo. La primera parte, yo le subrayo ahí que dice: aquel día, al atardecer de aquel día, el primero de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana que nosotros vemos en el calendario que ahora tenemos en nuestras casas? El domingo, ¿verdad? Entonces, aquí es importante, el primer día de la semana que se aparece Jesús y que va a hacer una acción bien importante en sus discípulos, es precisamente el domingo. Nosotros los católicos celebramos el Día del Señor como el domingo, ¿verdad? Porque la antigua religión y cultura judía celebraba el sábado, ¿sí? Que era el séptimo día que después de que Dios creó todas las cosas, descansó. Entonces ahora aquí hay una renovación, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? De que vamos a hablar más adelante. Y luego dice: estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por miedo a los judíos, se presenta Jesús en medio de ellos y les dijo. Y esta frase también es importante de recordarla, de meditarla: la paz sea con ustedes. ¿Por qué no llega saludando? ¿Cómo están, amigos? Porque eran sus amigos, ¿se acuerdan? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Por qué no dijo otro saludo? ¿Por qué dijo la paz sea con ustedes? ¿Por qué creen que dijo la paz y no otro saludo? Era un judío, pudo haber dicho otra frase o otro saludo que tenían de costumbre o de tradición en su cultura. ¿Qué sucede con los discípulos? Porque ahí nos pone muy claramente, y yo todavía se los pongo con un color diferente para que vean qué sentimiento embarga a los discípulos. ¿Cómo están? Tenían miedo. Tenían miedo. Entonces, por eso es importante. Cuando tienes miedo, o sea, hay ausencia de paz. No hay tranquilidad en tu vida, ni en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu espíritu. Entonces, ¿qué viene haciendo Jesús al llegar? Lo primero que dice es: la paz sea con ustedes. Y se fijaron en la imagen, tanto en el texto dice que estaban a puertas cerradas y él entró y se puso en medio de ellos. O sea, no era como todos los demás, porque todos los demás tenían miedo y tenían que haber entrado por la puerta. Él no entró por la puerta, él se puso en medio de ellos, está en medio de nosotros. No está atrás ni está enfrente, está en medio de nosotros. O sea, el medio es en nuestro corazón, tiene que estar dentro de nosotros, ¿verdad? Y ese saludo que llega diciendo es importante sentirlo, porque es una paz que solamente Jesús nos regala, ¿verdad? O sea, nada más en este versículo hay tantas cosas hermosas de las cuales hay que detenernos en reflexionar, en meditar, en señalar y recordar, ¿verdad? Empezando por el primer día, que es el domingo. Ese es el día del Señor, no se me debe olvidar. Si yo estoy como los discípulos que tengo miedo, pues ahí está ese Jesús que viene a estar en medio de cada uno de nosotros y a decirnos que la paz esté con nosotros, ¿verdad? Que Él es la paz. No la vamos a encontrar en ninguna parte más que en Él.
pasando al versículo 20, dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. ¿Qué es importante señalar o subrayar o detenernos a pensar y reflexionar? ¿Qué les gusta de esta parte? Pues, empezando, yo les subrayé aquí que después de que les dijo que la paz sea con ustedes, Él les muestra las manos y el costado. Porque cuando tienes miedo a veces te ciegas y no ves nada ni lo que tienes enfrente, ¿verdad? Entonces, para que ellos se dieran cuenta quién era realmente, Él les muestra las manos y el costado. Entonces ahí había una perforación que no había duda de que fuese Jesús su maestro, ¿verdad? Recordamos que en el primer versículo nos decía ahí el texto que los discípulos tenían, ¿qué actitud o qué sentimiento? Miedo. Entonces ahora dice, los discípulos se alegraron de ver al Señor. Cambió completamente del miedo a la alegría. Y las dos son situaciones que son muy notorias en las expresiones, en el semblante de cada persona, ¿verdad? Entonces dice, Jesús les dijo otra vez, la paz sea con ustedes. Porque si la primera no la escucharon, ahora que lo vieron y se dieron cuenta quién era, les vuelve a dar el mismo saludo. Esa paz que solamente Él nos regala. Entonces dice, como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Ahí hace mención de un mandato que va a realizar en cada uno de nosotros. Ahora somos nosotros sus discípulos, ¿verdad? Así como Él obedeció a su Padre, que lo envió precisamente a este mundo, no a salvar, no a condenarnos ni a juzgarnos, sino a salvarnos, ahora también Él va a hacer el mismo envío en cada uno de nosotros, sus discípulos, ¿verdad? Ahora dice, también yo los envío a ustedes. ¿Y a qué nos va a enviar? Aquí viene otra misión, otra encomienda o otro mandato. Dice en el 22, dicho esto, porque volví a decir la paz esté con ustedes, eso ya nos tranquiliza, los relaja a ellos y a nosotros también, y como que ponemos un poquito más de atención cuando ya estamos más tranquilos, ¿verdad? Y hacía mención de que había una alegría en los discípulos. Bueno, dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu. A quien perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no libren de sus pecados, quedan atados. En otras versiones dice, quedan retenidos, ¿verdad? Entonces, en este versículo 22, aquí es importante. Dice que sopló, ¿verdad? Sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu. En una de las imágenes yo les pongo ahí como todos los discípulos se ven donde sienten, o perciben ese aliento de vida que es el Espíritu Santo, y se ven así como unas olitas que es como el viento, ¿verdad? Porque como el viento no lo vemos, ahí tratamos de que se le diera un colorcito para que se vieran como las olitas así, ¿verdad? Entonces, y después también viene en cada una de las cabezas de ellos la flamita que es el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice que precisamente leyendo yo de los otros evangelios donde señala algo así, para poder entender un poquito por qué el soplo, o sea, el aliento, y por qué el fuego, desde mucho tiempo atrás, si vemos en Génesis, pues empezando de la creación, el soplo fue el aliento de vida que hace después de que forma a Adán, ¿verdad? Y eso es cuando entra ese aliento de vida y empieza a tener movimiento, respiración y todas las acciones que tenemos todos los seres humanos. Entonces, en el país o en todo el Medio Oriente y específicamente donde está Jerusalén, son tierras donde hay muchos ventarrones, así como aquí,
reinosa, ¿verdad? Entonces eso significa movimiento, y también hace que cuando vemos el movimiento es que hay vida, ¿verdad? Entonces dice en uno de los evangelios de San Lucas, en el capítulo 12, el versículo 49 también. De hecho, yo en ese entonces me acuerdo que la primera vez que yo creo que leí ese versículo en ese capítulo, pues no entendía por qué decía Jesús, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué dirá eso de que quiere que se esté ardiendo toda la tierra? Pero hablaba precisamente del Espíritu Santo, ¿verdad? De ese Espíritu que quisiera que todos tuviéramos y que todos estuviéramos ardiendo ese fuego del amor que es el Espíritu Santo. A eso se refería. Entonces, el Espíritu Santo también es como esa, en el caso de la otra forma que dice soplo, o sea, un aliento de vida, ¿verdad? Pues es precisamente la fuerza vital de Dios, que por ser amor comunica amor y también produce vida. Entonces, sí nos debe de quedar claro que esa forma o ese signo del fuego y del viento, en el que también podemos identificar el Espíritu Santo, es lo que va a hacer en nosotros que tengamos movimiento, acción, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice cómo recibieron los discípulos el Espíritu Santo en forma de un soplo, ¿verdad? Dice, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no libren de sus pecados quedan atados o retenidos. O sea, y no solamente lo está diciendo en específico a sus discípulos, en este entonces los apóstoles, que después serán los sacerdotes, sino que a todos nosotros también nos dice que si nosotros perdonamos los pecados, también nos van a ser perdonados, ¿verdad? Entonces, este es algo que no debemos de olvidar, que de una forma gratuita Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo todos nuestros pecados, ¿verdad? Por eso pues vino y dio la vida por nosotros. Entonces nosotros también debemos de perdonar a los demás. Muy bien, pues de este evangelio, ¿qué sería importante recordar en estos 4 o 5 versículos de lo que acabamos de leer? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Hay alguna palabra, alguna frase que sería importante recordar e identificar con este evangelio del pasaje de San Juan, el capítulo 20, del 19 al 23? Pues con la frase de la paz esté con ustedes. La paz sea con ustedes. Aquí hay algo importante. Es un regalo, pero también hay otra cosa que es bien importante. Hay un envío, ¿verdad? Y nos está regalando, aparte de la paz, nos da esta herramienta que es el Espíritu Santo, el que vamos a recibir, ¿verdad? Y entonces eso nos va a hacer que nosotros también tengamos vida y podamos realizar muchas otras cosas, empezando por perdonar. Y eso, al perdonar nosotros nos liberamos y también empezamos a, como las plantitas que le cortan las cosas que están dañando y secándose y así, haciéndole daño a la planta, hace que más pronto florezca, ¿verdad? Y dé frutos. Muy bien, pues pasamos rápidamente a recordar los puntos importantes. ¿A qué día se refiere el texto? Primer día de la semana. Al primer día de la semana, que sería el domingo, el día del Señor, ¿verdad? ¿Dónde se encontraban los discípulos cuando el texto empieza a señalarnos la ubicación? No de lugar especial, sino cómo se encontraban. Estaban encerrados, a puertas cerradas, ¿verdad? Dice, ¿y qué sentimiento tenían porque estaban encerrados? Tenían miedo a los judíos, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesús cuando se presentó en medio de ellos? La paz esté con ustedes. ¿Y qué hace Jesús con los discípulos en el segundo saludo? Les empieza a mostrar las manos y el costado para que vean quién realmente es y confíen en Él. ¿Qué les da? El
el saludo otra vez, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y entonces, otra vez les vuelvo a decir, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Muy bien. ¿Qué acción importante realiza Jesús a sus discípulos y qué les dice? O sea, cuando les sopla, les da, ellos reciben el Espíritu Santo y entonces también les dice que ellos, ¿qué deben hacer? Perdonar, porque Él nos ha perdonado, entonces que nosotros tenemos que perdonar, ¿verdad? Los pecados y pues terminamos este repaso y pasamos a la meditación.